A veces sentimos corajes o depresiones o ansiedades, vergüenzas, culpas que nos hacen dudar un poquito de si estamos bien o de si estamos mal. A veces pensamos que exageramos o que nos estamos volviendo locos o que somos unos chillones o que somos de cristal, pero no nos damos cuenta de que eso lo llegamos a pensar porque los demás nos han invalidado o porque nosotros hemos aprendido a invalidarnos a nosotros mismos. Por eso el día de hoy, en la plática que di el jueves 5 de junio del 2025, te hablo de la invalidación emocional, o más bien de qué es lo que pasa cuando no somos validados emocionalmente. Te agradezco que estés aquí, te invito a ver la plática completa. Muchas gracias. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante que se llama Cuando nadie me valida, el dolor de sentir que lo mío no importa. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a veces yo creo que a todos nos ha pasado que de repente sentimos que estamos exagerando o sentimos que no somos escuchados, que no somos vistos, que no somos entendidos. Y a veces sentimos que si nos escuchan o nos ven, como que eso no importa. A todos nos ha pasado en diferentes ámbitos, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Y eso de repente se siente un poco mal. Ahora, como lo hemos dicho en pláticas anteriores, sentirse mal también está bien. Cuando nosotros nos sentimos mal, eso tiene una función. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que sucede cuando nadie me valida. Y fíjense de qué, cómo es poderoso este título, porque cuando yo hablo de que nadie me valide, estoy hablando de el otro, de un otro. No nada más estoy hablando de mí. Muchas veces aquí hablamos de temas que tienen que ver conmigo, que tienen que ver con cómo me siento yo, qué es lo que hago yo, qué es lo que pienso yo. Sin embargo, en el tema del día de hoy también estamos hablando del otro, o sea, de los demás. Y les voy a ir explicando, no nos vamos a desviar mucho del yo. Vamos a ir y vamos a venir, ya les voy a explicar más adelante por qué. Sin embargo, aquí sí es importante que hablemos de los demás. Y bueno, pues yo lo primero que quiero preguntarles, y eso que les pregunto, váyenselo contestando ustedes en su mente. Si quieren írmelo contestando en el chat, también los invito a que me vayan poniendo ahí sus preguntas. Recuerden que cuando termine yo de esta plática, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, por lo cual pueden ir escribiendo sus preguntas o van a poder también abrir el micrófono para preguntarme de manera directa. Ojalá se sientan con la confianza de hacer esas preguntas. Y bueno, para ustedes es esta pregunta. ¿Alguna vez se sintieron, alguna vez sentiste que lo que te pasaba no importaba? Como que no tenía valor, como que no le importaba a nadie, como que no. Que si tú decías algo, esto que decías era exagerado. ¿Alguna vez has sentido que exageras, que te pasas, que no es tan importante? Y si no lo decías, de plano nadie lo notaba, como que pasamos desapercibidos. Yo creo que esto nos ha pasado a todos en algún momento. Sin embargo, hay personas a las que les pasa mucho. Se empieza a formar una especie de patrón y empieza a sucedernos como que siempre. No sucede siempre. Hay que recordar que los absolutos no existen. Siempre, nunca, todo, nada. Sin embargo, sí empieza a ser como una tendencia. Entonces, ¿les ha pasado, digamos, mucho? ¿Les ha pasado muy seguido? Hoy vamos a hablar de algo que es muy doloroso y es un dolor que normalmente vivimos en silencio y en soledad, que a veces nadie más se entera porque o no lo notan o no lo decimos, a veces cuesta trabajo expresarlo, que es precisamente la falta de validación emocional. Y bueno, ¿qué es esto de la validación emocional? ¿A qué es a lo que me refiero o a lo que nos referimos los psicólogos cuando estamos hablando de una validación emocional? La validación emocional precisamente es sentir que lo que sientes
tiene sentido. Esta frase está chistosa, pero si se fijan, la frase tiene mucho sentido. Lo que yo siento, entiendo que sí tiene un sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que lo que estamos sintiendo no es coherente, no es congruente, no tiene un sentido. Sentimos, como decía hace rato, que estamos exagerando, que no viene al caso lo que sentimos y por eso nos aislamos, lo ocultamos e incluso llegamos a sentir vergüenza de aquello que estamos sintiendo. Entonces, cuando nosotros encontramos la validación emocional, vamos a sentir que lo que sentimos tiene un sentido. Si ustedes alguna vez han sentido la validación emocional, a lo mejor aquí dicen, oye, sí es cierto. La validación emocional no es que te resuelvan ni que te den la razón. Es muy común que la gente, por ejemplo, venga a terapia buscando la razón, por ejemplo, en la terapia de pareja. En la terapia de pareja es muy común que digan, oye, ¿verdad que yo tengo la razón? ¿Verdad que él está mal o que ella está mal y que yo estoy bien? No se trata de eso. No se trata de obtener la razón. Tampoco se trata de que me den la razón en cuanto a, ¿verdad que estoy bien? ¿Verdad que no exagero? ¿Verdad que... Esa es una gran necesidad que tenemos todos. Que el otro nos diga que estamos bien. Pero no se trata de esto, de tener la razón o de estar bien o estar mal. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de qué sí es la validación. Pero bueno, no es que la gente venga a resolvernos las cosas ni a que nos vayan a dar la razón. Ahora, también la validación emocional es un veo tu dolor y estoy contigo. No es que me estén dando la razón, es que me están acompañando. Es que no me están dejando solo. Es que me están diciendo, en lugar de decirme, no, pues que no te duela, es un entiendo tu dolor. Entiende el derecho de la existencia de tu dolor. Muchas personas me dicen, es que yo no debería de sentir eso. Olvídate del debería. No se trata de si debes o no debes sentirlo. Lo estás sintiendo y eso es lo importante. Entonces aquí es, veo lo que hay, veo lo que existe, que en este caso, en este ejemplo, es un dolor y yo te acompaño. Tal vez no puedo ayudar a aliviar ese dolor, pero sí te puedo acompañar. Tal vez te pueda ayudar en algo que alivie el dolor, tal vez no que lo quite, pero por lo menos no estás solo, no estás sola. ¿Por qué es tan importante la validación emocional? Primero, porque la validación nos va a legitimar nuestras emociones. O sea, vamos a sentir y vamos a entender que nuestras emociones tienen derecho de existir. Muchas veces no entendemos eso. Pensamos que la emoción que estamos sintiendo no debería de estar ahí. Hay personas, como dije, que caen en los deberías. En la terapia cognitivo-conductual hablamos mucho de unos errores de pensamiento que también llamamos distorsiones cognitivas. Cognitiva se refiere al pensamiento, al conocimiento. Y estas distorsiones son ideas, son creencias que no están bien. Tienen ciertos errores ahí que nos van a hacer caer en situaciones de sufrimiento. Y hay una lista muy grande de distorsiones cognitivas y les adelanto para que no se preocupen, todos tenemos, todos, yo tengo un montón. Pero bueno, pues las voy cachando y cuando me toca atender a un paciente en terapia, pues voy cachando las de esta persona, las de mi paciente, y se las voy explicando. Una de estas distorsiones cognitivas, una de las más comunes y de las que más aparecen, son los deberías.
Porque nosotros decimos, es que esto no debería de ser así. Las cosas deberían de ser así. Es que yo no debería de sentir esto. Yo debería de estar en aquel lugar. Yo debería de ganar tanto. No, espérense, espérense, espérense. Debería, o sea, ¿quién lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está escrito? ¿En qué libro? ¿En qué Biblia? ¿En qué ley? No son leyes, no son cosas que estén escritas y a veces, aunque nos lo han introyectado, tal vez nuestros papás, tal vez la sociedad, tal vez la televisión o el internet, no es cierto, no deberíamos. Entonces los deberías tenemos que hacerlos a un lado. Y entonces nosotros vamos empezando a entender que sea que sintamos, se sienta bien o se sienta mal, tiene derecho de existir. Si yo pienso es que yo no debería de sentirme así, lo mismo que le decía a mis pacientes, no se trata de si debería o no debería, se trata de que lo estoy sintiendo y eso es lo importante, porque lo que siento me va a dar información muy importante acerca de lo que está sucediendo y de lo que yo debería de hacer. Ahora sí, de lo que debería de hacer con respecto a la emoción que estoy sintiendo. Las emociones son como una brújula, no como un mapa. ¿Por qué? Porque un mapa me indica un lugar, un destino, y la emoción no me lleva a eso. La emoción es como una brújula que me apunta a una dirección, me apunta a un norte hacia donde yo debería de dirigirme. Pero no es un lugar, es una dirección. Ahora yo tengo la opción de actuar de manera adecuada o de manera inadecuada según mi emoción. Lo ideal sería adecuada, ¿verdad? Que yo haga bien las cosas. Sin embargo, a veces lo hacemos bien, a veces lo hacemos mal. Y las emociones son ese indicador que nos va diciendo, vas bien, vas... No, ya no vas bien, vente para acá. Ah, no, vas bien, ya no vas bien. Y entonces las emociones nos van llevando igual que una brújula. Bueno, también la validación nos va a ayudar a confiar en lo que sentimos. Piensen en esta desconfianza o inseguridad que muchas veces sentimos de nosotros mismos. A veces decimos, ¿y si estará bien lo que hice? ¿Si estará bien lo que siento? ¿No estaré exagerando? Siento que me estoy volviendo loco, siento que me estoy volviendo loca. Esto es también muy común que nos pase a nosotros en nuestra vida cotidiana y que yo me lo encuentre mucho en el consultorio. La gente duda y muchas veces dudamos porque normalmente la sociedad y la gente que nos rodea, no porque sean malas personas, sino porque no hemos aprendido a validar, pero la sociedad y las personas que nos rodean muchas veces nos invalidan y muchas veces nos invalidan de una manera muy velada, muy tenue, muy difícil de ver. ¿Por qué? Porque de repente yo me pasa algo malo y me pongo triste y las personas que me quieren vienen y me dicen, no estés triste. Y yo digo, ay, qué lindos, qué buena onda, me quieren, se preocupan por mí. Y luego me enojo y me pongo como energúmeno y me dicen, hey, no te enojes, no te pongas así, eres bien enojón. Y entonces digo, oye, si es cierto, soy bien enojón y no debí de enojarme, yo no debería de sentir esto. Y entonces ahora me siento culpable por haberme enojado. Y pues no, la verdad es que no, la verdad es que nosotros estamos sintiendo, las emociones son la respuesta a algo que estoy viviendo, algo que está sucediendo afuera de mí o adentro de mí, porque también mis emociones responden a lo que yo pienso, a lo que yo imagino. Si yo empiezo a pensar en algo que sucedió en el pasado, a lo mejor yo estoy pensando en que qué mala onda que los españoles llegaron a América y conquistaron América y México y los aztecas, y a lo mejor me enojo porque digo, ah, qué mala onda estos españoles que vinieron para acá. Y entonces, pues eso no está sucediendo en la realidad, eso sucedió en el pasado. Y yo me sigo enojando por eso. O a lo mejor me pongo a pensar que a lo mejor salgo a la calle y a lo mejor mi vecino me hace X comentario y eso también va a alterar mis emociones, va a crear emociones al respecto. Entonces, algo que sucede tanto en la realidad como en mi pensamiento va a provocar emociones. Y esas emociones, como les decía, siempre
tienen una utilidad porque son como esa brújula. Todas las emociones son como herramientas. Herramientas que tienen una función y estamos de acuerdo que no es lo mismo un enojo que una tristeza, que una alegría, que una culpa, al igual que no es lo mismo un martillo que un serrucho, que un desarmador. Cada uno tiene su función y nos van a servir para cosas muy diferentes. Cuando nosotros estamos seguros de lo que estamos sintiendo, entonces podemos confiar y ya no dudamos que si estaré loco, que si habré exagerado, que si soy un enojón, que es mi culpa. No, a ver, momento, o sea, yo estoy sintiendo esto por esto y no hay de otra, entonces ya no dudo, logro confiar en mí y en lo que siento. Sin la validación, nosotros crecemos con culpa por sentir. Y esto es bien importante porque esto que sucede de tú no deberías de enojarte, tú no deberías de sentir vergüenza, no deberías de alegrarte tanto. No sé si alguien de aquí vio la película de Patch Adams. Si no la vieron y la piensan ver, les voy a spoilear un poquito. Muy poquito. Porque hay una escena muy cerca del final en donde a Patch Adams lo someten a un juicio, lo quieren correr de la escuela de medicina y la persona que está en contra de él y que lo acusa dice, es que usted es demasiado alegre. Y ya, eso era de lo que lo acusaban, de que era una persona demasiado alegre. Entonces fíjense cómo es muy común que la gente a nuestro alrededor o la sociedad nos invalide y que esas emociones que sentimos, porque las sentimos, porque es parte de nuestra experiencia humana, nos haga sentir culpa. Oh, es que me enojé, es que me puse triste, es que me puse muy contento. Pues claro, la emoción es la emoción. Lo que es diferente es la reacción a la emoción. Nosotros los psicólogos tenemos tres materias primas, que son las emociones. Ay, déjenme, voy a cambiar esto de lado porque uso esta mano. Ok, tenemos tres materias primas, son las emociones, los pensamientos y las conductas. Eso es con lo que trabajamos los psicólogos, porque cuando hablamos de psicología, y esto es una gran reducción, es un reduccionismo, porque la psicología es muy amplia y la mente es muy amplia, pero la psicología la podemos reducir a esto. Pensamientos, emociones y conductas. Imagínense una cobija en forma de triángulo. Si yo jalo de un lado, descobijo del otro lado. Por eso es que necesitamos encontrar un equilibrio entre estas tres. Y entonces yo tengo una emoción que es válida. Lo que tal vez ya no es válido es mi reacción, mi conducta. Si pues yo creo que todos saben que yo vivo en Toluca y que el Toluca acaba de ganar el campeonato del fútbol mexicano, ¿no? Entonces la gente está muy contenta, gana el Toluca y se ponen muy contentos y entonces salimos a la calle y echamos porras y ondeamos banderas. Eso es muy adecuado. Pero ¿qué pasa cuando viene pasando la patrulla y estamos tan contentos que la empezamos a menear, a menear, a menear hasta que se bajan los policías enojados y ahora nos quieren arrestar? Entonces la emoción es válida, pero lo que estamos haciendo ya no es tan válido. Igual si voy y grafiteo que viva el Toluca ahí en la casa de gobierno o algo así, pues también mi alegría se está pasando de la raya. Ahí sí mis acciones están cayendo en situaciones inadecuadas. Por eso es que no es lo mismo la emoción a la conducta o a los pensamientos. Cuando yo pienso, yo debería de sentir esto, yo no debería de sentir aquello, esos son pensamientos. Entonces tenemos que identificar cuáles son mis emociones, cuáles son mis pensamientos y cuáles son mis conductas y qué conductas son adecuadas y qué conductas son inadecuadas ante las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son adaptativas. Nosotros sobrevivimos gracias a las emociones. Las emociones a través de miles de años o millones de años nos han ayudado a sobrevivir. Si nosotros estamos aquí es gracias a que las emociones nos han ayudado. Como por ejemplo la ansiedad. Mucha gente pues tiene ansiedad y sufre de ansiedad, pero hay que darnos cuenta que la ansiedad
es el mecanismo que se activa cuando estamos en peligro. Así que si en algún momento estuvimos, digo, no nosotros, pero nuestros antepasados, en peligro por culpa de un volcán, de un tigre dientes de sable, de una tribu que nos venía a atacar, la ansiedad nos ayudó a sobrevivir. Y ahorita, si sentimos ansiedad, es porque nuestro cuerpo quiere ayudarnos a sobrevivir, aunque tal vez mi cuerpo no se da cuenta de que ya no vivimos cerca de un volcán, ¿verdad? O ya no hay animales salvajes tratando de entrar a mi casa, etcétera. Entonces, la emoción es adaptativa. Muy bien. Cuando a nosotros no nos validan, aprendemos a callar. Aprendemos a ya no compartir las emociones. Y fíjense qué común es esto. No hablamos de las emociones que no las conocemos. Nuestro vocabulario emocional es muy corto, es muy pequeño. Se han hecho estudios en donde le preguntan a la gente cuántas emociones conoces y conocen tres. Obviamente habrá quien conoce un poquito más y habrá quien no conoce ninguna. Pero en promedio conocemos tres emociones: triste, contento y enojado. ¿Qué pasó con las 80 y tantas emociones más que podemos tener? Hay diferentes autores que han recopilado las diferentes emociones que podemos llegar a sentir, y hay autores que manejan 70, hay otros que manejan 80, 90, hay unos que manejan hasta 120 emociones diferentes. Hay quienes diferencian entre emociones y sentimientos o emociones y estados. No importa, el tema es muy amplio, muchísimo más amplio que triste, contento y enojado. Simplemente vean la película de Intensamente, y ahí en Intensamente pues creo que son 5 los personajes, ¿no? En la primera, que son alegría, tristeza, asco, desagrado y furia. Ya por lo menos ahí hay 5, ya son 2 más. Y si vemos Intensamente 2, pues ahí ya viene de repente aburrimiento, nostalgia, ansiedad, vergüenza y no me acuerdo si hay alguna otra. Pero una gran cantidad de emociones. Y la mitad, imagínense un gran abanico de emociones en donde la mitad nos hacen sentir bien y la otra mitad nos hacen sentir mal. Y le decimos a alguien, ¿cómo te sientes? Mal. Sí, claro, pero mal ¿cómo? Mal, mal y ya, ¿no? O a veces peor aún, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Seguro que te sientes bien? Sí, porque no queremos compartir, porque sabemos que si compartimos nos van a invalidar. Si les digo, oye, me molesta lo que acabas de hacer. No, tú no deberías de molestarte porque somos amigos y tú deberías de compartir. Me acuerdo una vez con unos amigos hace muchos años. En aquel entonces yo fumaba y tenía yo una cajetilla con un último cigarro. Y un amigo me dijo, oye, ¿me compartes de tu cigarro? Y le dije, no, porque es el último que tengo y no quiero compartir. No le importó, agarró mi cajetilla, sacó el cigarro y se lo prendió. Y yo me enojé bastante, porque fue una intromisión a mis pertenencias, ¿no? Y en ese momento me enojé, le reclamé, minimizaron mi enojo, me dijeron que era inválido, que no exageres, no sé qué tanto. Yo mejor me paré y me fui, no quería pelearme con mis amigos. Y durante años se han acordado de esa situación y me tratan como si yo fuera un exagerado, como si yo fuera un sangrón que no quería compartir. Pero no me validan, no, les cuesta mucho trabajo validar mi enojo, como decir, bueno, sí es cierto, agarré algo que era tuyo, que te pregunté y no quisiste compartir, y yo hice mal, ¿no? Entonces es muy difícil que las personas nos validen. Pero no se preocupen, más adelante les voy a decir qué vamos a hacer con eso. Sin embargo, aprendemos a callar, porque no es fácil compartir, no es fácil hablar de lo que sentimos, y menos cuando, les digo, nos invalidan. Ay, pues también llegamos a sentir vergüenza por sentir. Es como el ejemplo que les estoy platicando con mis amigos. Pues ellos me atacan por cómo me sentí, por sentirme molesto, por sentirme enojado, y entonces me hacen sentir vergüenza. O si no sé, en la escuela me enojaba o me ponía triste
o incluso sentimos vergüenza por sentir vergüenza. A veces hay situaciones que nos hacen sentir vergüenza y no las podemos compartir porque la misma situación ya nos provoca vergüenza. Entonces es como un círculo vicioso que se potencia a sí mismo. Y entonces sentimos vergüenza de lo que estamos sintiendo, ya sea culpa, enojo, tristeza, obnubilación o lo que sea. No estamos muy seguros de poderlo compartir. También cuando no nos validan, bueno, pues vamos a estar buscando la aprobación externa. ¿Verdad que no estoy exagerando? ¿Verdad que hice bien? Sí le contesté bien. Oye, fíjate que me siento un poquito así. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué estamos acostumbrados a que sean los otros los que nos reflejen como si fuera un espejo? Si estamos bien o estamos mal a la hora de sentir y a la hora de expresar estos sentimientos o emociones que estamos teniendo. Yo les dije al principio, sí se trata esta plática sobre la aprobación externa, la validación externa, pero no nos quedamos ahí, ojo, no nos vamos a quedar ahí en lo que nos pueda dar el otro. Y bueno, pues al final de esta no validación por parte de los demás, vamos a terminar desconectándonos de nuestras necesidades. Esto es muy importante porque tiene que ver con dos cosas claves, básicas. Una es la conciencia y la otra es la autoestima. ¿Por qué? Porque cuando yo soy consciente de mis necesidades, de lo que yo quiero y de lo que yo necesito, esto no es muy fácil, esto no es un paso muy fácil. Muchas veces ignoramos nuestras necesidades. Cuando yo soy consciente de lo que quiero y de lo que necesito, mi autoestima automáticamente es más sana, va fortaleciéndose. El ser consciente de mí, de mi entorno, de lo que quiero y de lo que necesito, es una señal de una buena autoestima. Cuando yo soy invalidado y me dicen que exagero, que estoy loco, que todo eso, aprendo a callar lo que, lo que quiero, aprendo a callar lo que siento, aprendo a no comunicarme, a aislarme, pero además empiezo a desconectarme de mí mismo, mi inteligencia intrapersonal se empieza a apagar, se empieza a marchitar como una florecilla que ya está perdiendo la vida. Y entonces no soy consciente de lo que me está sucediendo a mí y en mi entorno, y además esta autoestima empieza a no ser sana, empieza a disminuir y empieza a hacerse pequeñita, pequeñita, pequeñita. Si se fijan, esto es muy importante porque la autoestima es el tema más importante de salud mental que debemos de atender todas las personas. Incluso más que una enfermedad, más que una ansiedad, más que una depresión, más que un trastorno de personalidad, más que una enfermedad grave, incluso una psicosis. Porque cuando nosotros tenemos un problema de salud mental, lo primero que se ve afectado es nuestra autoestima. Pero cuando la autoestima es sana, cualquier enfermedad que tengamos va a ser mucho más fácil de tratar. Por ejemplo, si habláramos de una depresión, la depresión nos va a llevar a tener una autoestima baja, pero cuando empezamos a tener una mejor autoestima, empezamos a sentirnos menos deprimidos. Por eso es que lo más importante de trabajar en un proceso psicoterapéutico va a ser la autoestima, sea o no sea el motivo de consulta. Ay, bueno. El adulto que no fue validado de niño, aquí ojo para los que tienen niños, que aprendan, ya le moví aquí, que aprendan, a ver, repito, porque ya me distraje con el mouse. Los que tengan niños, aprendan a validarlos para que cuando sean adultos no tengan estos problemas que voy a mencionar. Un adulto que no fue validado desde pequeño no va a saber poner límites. ¿Por qué? Pues porque no era válido defenderse, porque no era válido ser egoísta, porque no era válido decir
Si tú no quieres compartir, no compartas. No, hombre. A ver, dame esas papas y dale a todos estos niños. Oye, pero son bien poquitas. Porque aparte me compraste la bolsa chiquita. Pues no me importa. Tú tienes que compartir, tú tienes que ser buen niño, tú tienes que ser bonito, tú tienes que hacer esto, tú tienes que respetar a tus adultos. No importa que te quieran dar un beso todo baboso y te dejen el cachete así, o que sea el tío que tiene 3 días de no rasurarse y sus barbas parecen espinas. No importa lo que el niño diga, tienes que hacer lo que se te ordena. Y entonces este niño, cuando ya es adulto, pues no sabe poner límites, porque además de que no se le validó esta parte individualista, se siente culpable al ser egoísta o no sabe cómo decir que no, y es muy fácil manipularlo y chantajearlo emocionalmente. Siente culpa de decir no, siente vergüenza de decir no. Es que cómo le decía que no, pues si me está pidiendo dinero, pero le prestaste lo de la renta, pues es que ni modo decirle que no. ¿Cuántas personas no saben decir que no? Y es aquí podemos encontrar una razón muy importante de por qué no sabemos poner límites. La otra es que el adulto no validado va a sentir que está molestando, está siendo inoportuno al pedir atención. ¿Cuántas veces no nos da pena? Llegamos a la carnicería y hay otras personas y ay, como que no quiero molestar al señor carnicero, no quiero molestar al señor de la tienda, no quiero molestar al delegado de la colonia que quiero decirle algo, y entonces nos sentimos que estamos molestando al otro y mucha gente dice, ¿no? Empieza a hablar, disculpen la molestia, pero yo solo quería decir, con pena, con miedo, hasta la voz la hacemos chiquita, cantadita, y así que vean que no somos una amenaza, que no estamos molestando, cuando en realidad tenemos derecho de decirlo, ¿no? Si yo soy el carnicero, al contrario, yo quiero que me hablen y que me pidan, porque pues a fin de cuentas me van a venir a dejar dinero, pues de eso se trata mi negocio, de la carnicería o de la tienda o de lo que sea. Entonces, el adulto no validado va a sentir que es una molestia. El adulto no validado también va a tolerar demasiado para poder evitar los juicios, para que no le digan que es un egoísta, para que no le digan que es una mala persona, para que no vean que es un sangrón, un payaso, un mamón, un pendejo, para que no lo enjuicien y para que no le pongan adjetivos calificativos deshonrosos, desagradables, molestos, pues entonces va a estar tolerando. ¿Qué va a tolerar? Abusos, va a tolerar que pasen por encima de sus derechos, va a tolerar que lo pongan hasta el final de la fila o que sus necesidades las pongan hasta el final de la fila o que él mismo las ponga hasta el final de la fila para que primero sean cubiertas las necesidades de todos los demás y él hasta el final. ¿Y esto qué es? Es señal de codependencia. Entonces, cuando nosotros no somos validados, vamos a empezar a crear también una codependencia o vamos a empezar a adquirir rasgos que con el tiempo y que con otras situaciones van a derivar en una codependencia. El adulto no validado termina autoinvalidándose, ¿no? Esas personas que dicen, seguro estoy exagerando, no, es que se me hace que estoy loco, se me hace que estoy loca, se me hace que me equivoqué, que no era para tanto. Ya nosotros mismos nos invalidamos y hay que recordar esta vergüenza que sentíamos por sentir. Entonces mejor callarnos antes de que nos juzguen. ¡Ay! Ahí viene el Rafa, que es bien sentido. No diga nada porque es bien sentido, se va a poner a chillar. Y luego todos se ponen juntos. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. ¿Qué hace eso? Invalidarnos, avergonzarnos, llevarnos a mejor callarnos, aislarnos y no hablar de lo que sentimos. Fíjense cómo va funcionando el grupo, cómo va funcionando la sociedad y cómo nosotros vamos trabajando de esta manera. En este me autoinvalido. Yo creo que ustedes conocen o han oído hablar de la violencia psicológica. La violencia psicológica podemos verla
como un virus, como un troyano. Sí, los virus estos de la computadora, que cuando se instalan, el virus ya empieza a trabajar solito y desde adentro. Así es la violencia psicológica. Nos dicen cosas de nosotros, por ejemplo, nos dicen, es que eres bien exagerado y la persona se va, pero la idea se queda en mi mente y entonces, pues, no sé, sucede algo que y me empiezo a sentir triste y digo, pues sí me siento triste, pero soy bien exagerado, a lo mejor estoy exagerando. O alguien me hace enojar y digo, pues sí me dicen, pero a lo mejor estoy exagerando. Y ya me lo dijeron que soy bien exagerado. Y este virus empieza a trabajar solito, solito, solito. Y entonces digo, no, pues yo soy bien exagerado. Yo soy bien enojón. Yo no aguanto nada. Soy bien chillón. Y entonces yo solito estoy haciendo el trabajo de las otras personas que buscan invalidarme para entonces invalidarme yo solito, yo mismo. Ay, y luego, bueno, ¿qué sí es validar y qué no? Pero ¿qué sí es? Cuando nosotros ya estamos siendo validados o cuando nosotros queremos validar a alguien más, lo que vamos a hacer es escuchar sin corregir. Simplemente escuchar. Como le digo luego a los papás. Diosito nos dio 2 oídos y una boca para hablar menos y escuchar más. Aquí es escuchar y callarnos, no corregir. En todo caso decir, te escucho, te entiendo, te acompaño. Pero guardarnos estas correcciones, si la persona está hablando mal, si dijo algo incorrecto, si no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, si creo que está exagerando, si yo quiero validar a la persona, no voy a corregirla. Voy a acompañar sin minimizar. Y aquí viene el ejemplo de los niños. El niño llora y le decimos, ¿en serio? ¿En serio estás llorando por ese juguete? Es un juguete, ni que fuera la renta. A mí sí, mírame, ¿no? Que yo sufro por el trabajo, yo sufro porque tengo que pagar la tarjeta de crédito, no por un juguete, no por un lo que sea. Y ahí lo que estamos haciendo es minimizar. Estamos invalidando la emoción del niño. Y aquí lo que tenemos que entender es que para mí no es importante un juguete. Para mí es importante pagar la renta, pagar la tarjeta de crédito, los pleitos que tengo con mi pareja, pero sí puedo ser empático y entender que esta situación para mí no es importante, pero para el niño sí. Para el niño perder un juguete, para el niño que otro niño le saque la lengua, es importante. Y este caso es real, ¿eh? A mí me tocó con mis niños cuando eran pequeños que realmente sufrían cuando otro niño les sacaba la lengua. Y hay que entender, hay que ponerse a su nivel para entender, ok, para ti sí es importante. Y tienes que aprender a resolver esas situaciones, porque no tienes mis conocimientos. Tú no eres un adulto como yo que, por supuesto, yo puedo soportar que me saquen la lengua y hasta que me hagan otras señas. Pero porque yo ya soy adulto, yo ya viví lo que tenía que vivir y el niño no. Entonces tenemos que acompañar sin minimizar. En este ejemplo fue un niño, pero puede ser otro adulto, puede ser un adolescente, pueden ser las demás personas. Simplemente lo que pedimos aquí es para poder validar, no minimizar lo que está sintiendo el otro. Ay, validar no es consentir todo. Validar no es decir, ok, sí, vamos a hacer lo que tú quieras o vamos a hacer las cosas como tú quieras. No, no se trata de eso, como les decía, no se trata de estar dando la razón, porque no se trata de eso, tampoco se trata de darle el avión a la gente o de consentir lo que ellos quieran, piensen o hagan. Sí tenemos que tener una postura de estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero lo tuyo es válido. Cómo te sientes es válido. Lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú necesitas es válido. Ajá.
Validar también es dar un espacio emocional. Aquí les voy a contar un pequeño chiste. ¿Qué le damos a un elefante con diarrea? ¿No saben? Espacio. Le damos mucho espacio. Entonces aquí también tenemos que darles un espacio emocional, un espacio para que las personas puedan sentir, para que se puedan expresar, para que puedan vivir la experiencia de su emoción. Entonces, también cuando nosotros queremos sentir, necesitamos ese mismo espacio. Ese espacio, pues nosotros vamos a marcar si es poquito, si es mucho, si es pequeño, si es grandote, pero sí que nos sintamos validados al recibir la oportunidad de tener este espacio para vivir y expresar nuestra emoción. ¿Cómo vamos nosotros a poder empezar a validarnos? Recuerden que a mí siempre me gusta dar consejos prácticos en estas pláticas para que podamos empezar desde hoy, desde este momento a esta hora, a realizar cambios. Entonces, si nosotros queremos comenzar a validarnos, fíjense, estoy hablando de nosotros. Si yo quiero empezar a validarme a mí mismo, lo que tengo que empezar a hacer es nombrar mis emociones. El empezar a reconocerlas y nombrarlas. Esto que estoy sintiendo es aburrimiento, esto que siento es enojo, esto que siento es paz, tranquilidad, alegría, celos, vergüenza, culpa. Tengo que empezar a reconocerlo. De esta manera va a empezar mi gestión emocional. Si yo no nombro las emociones es porque no las reconozco, y si no las reconozco no las puedo trabajar, no puedo trabajar con ellas y no puedo darles un flujo, no puedo darles una salida, un cierre. Entonces lo primero que tengo que hacer para empezar a validarme va a ser nombrar mis emociones. Para comenzar a validarme tengo que parar de llamarme exagerado. Tengo que dejar de juzgarme a mí mismo como un exagerado. Obviamente esto no solo aplica de mí para mí, sino de mí para los demás. Qué padre que esta plática la escuchara aquella persona que me invalida, pero no está aquí seguramente. Esta plática la estoy oyendo yo y es para mí. Entonces yo soy el que tiene que dejar de llamarme a mí exagerado y yo puedo dejar de llamarle exagerada a las demás personas. ¿Para qué? Para que vaya yo validando a los demás y vaya aprendiendo qué es y cómo se hace y también lo pueda hacer conmigo. ¿Por qué vamos a dejar de llamarnos exagerados? Porque recuerden que lo que siento es legítimo. Lo que yo siento tiene derecho de ser y de existir. Tenemos que reconocer que tenemos derecho a sentir. Díganselo a ustedes mismos. Esto que estoy sintiendo es válido. Esto que estoy sintiendo, tengo derecho de sentirlo. Tengo derecho de sentirme enojado. En una o dos semanas, el episodio del podcast de Qué Emoción, que es con el que inicié el día de hoy, que les puse un episodio. Este podcast que estoy haciendo, que pueden ver en YouTube y en Spotify, va a ser el episodio de la positividad tóxica. No sé si han oído hablar de la positividad tóxica, que son estas personas que dicen que todo está bien o que todo debería de estar bien. Ojo con el debería, porque regresamos a las distorsiones cognitivas. Y entonces alguien está enojado y le dicen, tú no deberías de enojarte. Fíjate en lo bueno de que se te haya muerto tu perro. Mira cuánto dinero vas a ahorrar en croquetas. Ya no vas a tener que gastar en cortes de pelo para tu perro. Si te corrieron del trabajo, pues no estés triste. Por algo el universo, chinga, pues si me quiero enojar, si me acaban de correr del trabajo, denme chance de sentirme mal aunque sea un día. Aunque sea en lo que se me cura el trancazo que recibí de que se me muriera mi perro o algo, no estoy obligado a encontrarle el lado bueno a todas las cosas. Por eso le llamamos positividad tóxica, porque la positividad tóxica de entrada nos quita la autenticidad de sentir.
y de ser yo y de responder a mis emociones. Entonces, sentirse mal también está bien. Entonces, tengo derecho de sentir todo lo bueno y todo lo malo. Porque tampoco se trata de revolcarnos en el lodo, no. Si yo estoy triste, es porque la tristeza tiene una función y es una función sanadora. Si alguien viene y me dice, no, Rafa, no estés triste, ve el lado bueno. Entonces, al yo no querer sentir tristeza, primero me voy a sentir culpable de sentirme triste. Tal vez me sienta avergonzado de haber sentido tristeza. Y en tercera, no voy a aprovechar el poder curativo y sanador de la tristeza, porque en lugar de utilizarla, la voy a reprimir, porque sí me siento triste, pero no la acepto. Y entonces al reprimirla, ya no la uso y ya no la aprovecho. Mi tristeza viene a sanarme, mi miedo viene a protegerme, mi enojo viene a ayudarme a poner límites y a decir basta. Mi culpa viene a decirme, no, Rafa, eso que hiciste estuvo mal. Fíjense cómo todas las emociones tienen una función. Y las negativas, las que me hacen sentir mal, también tienen una función y de hecho tienen una función mucho más importante que las emociones positivas. Porque es mucho más importante mi miedo que me va a proteger para sobrevivir que mi alegría que me va a llevar a gritar y a festejar que ganó el Toluca. Eso es muy bonito, pero es más importante sobrevivir. Entonces, tenemos que evitar la positividad tóxica y reconocer que tenemos el derecho de sentir todas las emociones. Y además entender, aquí aprovecho, entender que somos humanos y que las emociones son parte de la experiencia humana y tenemos derecho a ser humanos. Tenemos derecho a vivir todo el rango emocional que nos ofrece el ser humano y el estar vivos. El día que dejemos de estar vivos vamos a dejar de sentir, así que por favor no me digan que no sienta. También podemos rodearnos de que, no, perdón, tenemos que rodearnos de personas que no invaliden nuestro dolor. Hablando de la positividad tóxica o de la invalidación, tenemos que rodearnos de personas que nos entiendan, que nos validen y entonces, pues sí, también podemos alejarnos de las personas que nos invalidan, porque entonces pudieran ser personas tóxicas o no que sean personas tóxicas, sino que juntos formamos una relación tóxica que no está bien y que a lo mejor es mejor disolver esa relación. Pero sí podemos buscar estas personas, por ejemplo, los amigos, personas que nos validen, que nos entiendan, que nos digan, sí, sí, no estoy de acuerdo con tu enojo, pero te acompaño, te entiendo y te respeto. Ojalá también la familia lo haga, pero a la familia no la escogemos, a los amigos sí. Y también pues la gente en el trabajo y todas las personas con las que tenemos relación. Y bueno, pues vamos a hacer un ejercicio vivencial. Yo aquí los invito a que se acomoden, a que si están acostados, si están sentados, se sientan cómodos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que he nombrado. Y miren, ya lo tenía aquí listo y se me escondió. Pero no se preocupen. Denme un minuto. Siéntense cómodamente. Si algo les molesta, el reloj, el cinturón, váyanlo aflojando. Cierren sus ojitos si es que pueden cerrarlos. Si alguien viene manejando, por favor no cierre los ojos. Pero sí escuchen y sigan las instrucciones. Tomen una respiración profunda, lenta, guarden tantito el aire y luego sáquenlo por la boca despacio, lo más despacio que puedan. Y bueno, sientan cómo a través de la respiración van soltando la tensión, van soltando el peso del día. Siéntanse relajados. Inhalen otra vez y al exhalar, bueno, sientan el peso de su cuerpo sobre la silla o en la cama o en donde se encuentren. Noten cómo respira su pecho. Siente cómo cae el peso en tus hombros. No necesitas hacer nada. Solo estar aquí, contigo. Ahora vas a viajar hacia una memoria.
Una donde te sentiste no visto o no vista, no escuchado, no tomado en cuenta. Tal vez hablaste y nadie te respondió. Tal vez lloraste y te dijeron que exagerabas. O simplemente te sentiste invisible. Observa este momento como si vieras una escena de una película. ¿Qué edad tenías? ¿Qué ropa llevabas? ¿Dónde estabas? ¿Quién estaba contigo? Permítete mirar sin juzgar, solo observa. Acércate a esa versión tuya, la que no fue validada. Mírala a los ojos, ve su expresión, su dolor, su esperanza, y con todo el amor que hoy puedes ofrecerte, dile: siento que hayas vivido esto. No fue tu culpa. Lo que sentiste fue real. Y merecías compañía, no silencio. Merecías consuelo, no corrección. Yo estoy aquí ahora. Imagínate abrazando a esa parte tuya, sintiendo que por fin alguien se queda. Alguien comprende. Y ese alguien eres tú. Ahora, suavemente, empieza a volver. Mueve los dedos de tus pies, tus manos. Haz una respiración profunda y exhala largo. Cuando te sientas lista, listo, abre tus ojos lentamente y recuerda: tu dolor merece espacio, tu historia merece voz y tú mereces ser validada, aunque tengas que empezar por ti. Gracias por hacer este ejercicio conmigo. Y bueno, la frase final del día de hoy es: sentirte validado o validada no es un lujo, es una necesidad emocional básica. Y si nadie más lo hace, comienza por ti. Yo se los dije al inicio de esta plática. Es muy importante que los demás nos validen. Pero es muchísimo más importante que nosotros nos validemos. Muchas veces no sabemos hacerlo, entonces tenemos que aprender a validarnos nosotros mismos. Por eso dice que tenemos que empezar por nosotros. Si los demás nos validan, qué bueno. Eso es opcional. Pero lo que debe de ser una realidad y una constante es que nosotros nos validemos a nosotros mismos. Muchas gracias por haber visto la plática completa.
te invito a que veas las otras pláticas que tengo aquí en YouTube o en Spotify. Y también te invito a que te suscribas a este servicio que tengo de Tribu en Proceso, en donde todos los jueves a las 8 de la noche, horario de la Ciudad de México, doy alguna plática con algún tema de desarrollo personal. Yo soy el psicólogo Rafael Aldave y te agradezco muchísimo que hayas visto este video. Te invito a que le des like, que lo compartas, que te suscribas al canal y que te suscribas a Tribu en Proceso. Gracias, hasta luego.